chicos y chicas, bienvenidos al canal de las motos y los coches. Hoy toca hacerle test de fuerza a esta maravilla, al Camus C12, uno de los mejores volantes del mercado calidad-precio que existen a día de hoy para el Sim Racing. Vamos a probar todas las configuraciones posibles de fuerza, de energía del volante, para ver hasta dónde llega y hasta dónde llegamos nosotros, si podemos con ese 100% de fuerza que trae este volante, que es brutal. Sin más dilación, que comience la acción. Deja un like a fondo, activa la campanita como dice el bueno de Valentino Rossi, que es totalmente gratis. Que empezamos, let's go. Y bueno chicos, todo listo y preparado. Vamos a empezar por energía al 20%. Vamos a hacer varias pruebas, 20, 40, 60, 80 y 100. Vamos a empezar por 20%, aquí está. Le damos a actualizar y vámonos para el juego, let's go. Pues vamos allá, gente, salimos a pista con el Lamborghini. Ahí está, Lamborghini de GT3, el Huracán. Pedazo de pepino que llevamos. Estamos en Mugello también. Y bueno, al 20% se notan cositas. Hace un poco de fuerza. Digamos que es una configuración de fuerza al 20% bastante discretita. Aún así tiene un buen control al volanteo y buenas sensaciones al pisar césped, pianos y demás. Pero digamos que puede ser del 20% para abajo una configuración de fuerza perfecta para hacer drifting. También es verdad que podemos probar los baches, salirnos, y notamos bastante el volante al 20% ya tiene sus picos de fuerza bastante importante. Es decir que la configuración del volante la tengo en el videojuego predeterminada, ¿vale? Tal y como viene. Y la vamos tocando y la vamos actualizando mediante el programa de Camus, ¿vale? Para ir aumentando la fuerza. Y siempre correremos con la misma configuración en el juego. Así solamente tocamos la configuración del volante en el programa y podemos comprobar que, aunque nos salgamos, el volante responde perfectamente. Aunque tenga una fuerza muy bajita, que es el 20%, responde bastante bien, ¿eh? Yo diría que para hacer el drifting tal vez un 15, un 10% sería incluso ideal. Que el 20% para drifting igual se queda un poco duro, un pelín. Para correr tal vez el 20% se quede un poco bajo de fuerza, dependiendo de qué situaciones estemos hablando. Tal vez un 30, un 40%, un 50% sería un poco más ideal para correr y sentir un poco más fuerte el volante y más fuerte las inercias, el peso del coche, baches, pianos, etcétera, etcétera. Pero una cosa que me gusta mucho de este volante es que define muy bien cada sensación y sabes en todo momento qué está haciendo el coche. Y eso, quiera que no, te hace aprender muy rápidamente, porque las sensaciones en cada curva las vas teniendo y es como montar en bicicleta. Después ya es simplemente, por mucho que lo dejes, es recordar cómo montar en bicicleta, ¿no? Una vez aprendes y te da esa curva de aprendizaje bastante rápida este volante, porque te da muy buenas sensaciones, muy definidas cada sensación, y aprendes rapidísimo. A cada vuelta que des, aparte de ir calentando neumáticos y ir quitando gasolina, ¿no?, del coche, vas a ir cada vez yendo más rápido, porque cada vez vas a encontrar más lejos los límites y el volante te va a ir enseñando esos límites con las sensaciones que transmite. Y me encanta eso. Vamos con al 40%, va. Vale amigos, pues ponemos esto al 40%. Ahí estamos, que sería el doble de lo que llevábamos. Le damos a actualizar, actualización completa, minimizamos pantalla y salimos a pista. Vamos a probar esto al 40%. Ya nada más salir se nota, ¿eh? Ya con el coche en parado, ya nada más salir ya se nota bastante más durito, más rígido, ¿no? Vamos a ver cuando nos salgamos. Uf, cómo se nota, incluso cuando tocas el freno y bloquea, se nota ahora incluso más. Evidentemente, contra más duro esté, más energía, más vas a notar todo, porque el volante está, por así decirlo, con mayor potencia. Y claro, cuando tienes un juego de simulación como este, que te da todo el rato la fuerza del peso del coche, ¿no?, para sentir como el balance del coche y sus pesos, pues constantemente el volante te está haciendo fuerza. Y ahora sí que hay que hacer fuerza, ¿eh? Ahora sí que se nota que tienes que
tirar de brazos para meter el coche en mitad de curva, ¿no? Y hacer un gesto más fuerte. Incluso el contravolanteo, ¿eh? El contravolanteo se nota mucho más, ¿eh? Pero muchísimo más. Los trayazos que te da ahí y tienes que contravolantear rápidamente, se nota mucho más ahora, ¿eh? Evidentemente del 20 al 40 estamos pasando el doble de potencia. Supongo que de 40 a 60 se notará un poquito más, pero no tanto de 20 a 40. Pero se nota que ya esto ya se empieza a poner serio en cuestión de fuerzas, ¿eh? Al 40%. Ya no va tan suavecito con tus picos de fuerza de vez en cuando como en el 20%, ¿eh? De hecho, el 40% diría que es una fuerza bastante ideal, ¿eh? Porque no es ni mucho ni poco. Es lo justo para, evidentemente, jugar, sentir bastante fuerte y durar bastante tiempo en una carrera. Porque si tienes que jugar con un volante que te hace mucha fuerza durante media hora, una hora o carreras de resistencia, evidentemente acabas fundido al cabo de media hora, 45 minutos o hora y media, ¿no? Depende de cada persona. Pero hasta en recta se nota que ya se te menea el volante solo, prácticamente en recta. En fin, vamos a probar con el 60, va. Vale, vamos a ponerlo a 60%. 60%, actualizar. Minimizamos. Salimos a pista. Y vámonos. Se nota ya que el salto no es tan grande de 20 a 40. Pero el 60% sí que se nota, ¿eh? Sobre todo a la hora de meter el coche en mitad de curva. Porque notas como el coche, el peso del coche, claro, evidentemente se va hacia afuera y tú quieres meterlo hacia adentro. Ahí sí que se nota mucha más rigidez en el balance del coche y del peso. Ahí sí que se nota que tienes que hacer mucha fuerza, ¿eh? Y cuando te mete el trayazo ese de contravolanteo que te escupe hacia fuera, típico trayazo, uff, no veas, ¿eh? A partir del 60% el volante lo hace bastante fuerte, ¿eh? Pese a ser un volante con una ingeniería con una base muy pequeña y que básicamente el volante trae la base, ¿no? Por así decirlo, la base que es la que te da la fuerza. Pese a ser tan pequeño, es brutal la fuerza que ejerce, tío, ¿eh? Al 60% yo ya estoy bastante forzado, bastante yendo al límite, ¿eh? Para correr una carrera de 5 o 10 vueltas, sí, pero más no. Más vueltas con el 60% está bastante duro, ¿eh? Os lo puedo asegurar, ¿eh? Y como se te estrelle el coche o pegues una piña, un contravolanteo o algo, cuidado, ¿eh? El bombazo que te puede dar el volante a las manos puede ser importante. En las muñecas, fijaros aquí. Me salgo a propósito. Y... uff, cuidado, ¿eh? Cuidado. Voy a intentar estampar el coche ahora al 60%. Voy a estrellar, accidente. Oh, lo ha hecho demasiado en seco. Pero sí que... fijaros cómo tiembla el coche. Cómo tiembla el coche, cómo tiembla el volante. Mamma mía. Me voy a poner ahora a tope en la recta. Que en la recta muchas veces, si el volante está muy duro, empieza a temblar el coche, empieza a temblar el volante también. Sobre todo al final de recta, aquí en Mugello. Fijaros como el volante ya se va moviendo solo. Y voy en quinta. A final de recta esto se va a mover muchísimo, ¿eh? Vamos a ver. Mira, al 60%, ¿eh? Al 60%. Creo que el 60% es un poco ya rozar un poco el límite, ¿eh? Vamos a probar ahora al 80. Va a ser una locura el 80 esto. Bueno, lo ponemos al 80. Uf, tengo miedo, ¿eh? Actualizamos, minimizamos. Salimos a pista. 80%. Ya al 60 iba bastante al límite de mi fuerza. Y un poco cagadillo, ¿eh? Por lo que podría pegarme el volante un buen trayazo, un buen volantazo. 80%. Bueno. Es que estos movimientos ya los está haciendo solo el volante, ¿eh? No los he hecho yo. A ver aquí. Uf.
Todas las correcciones esta que parece que hace el volante así, izquierda, derecha todo el rato, no los hago yo, no lo hago yo, Uf, mamma mía, Dios. Está duro de cojones, duro de cojones. Y todavía no hemos llegado al 100%. Bueno, al 80% yo creo que si voy muy lento en la vuelta puedo conseguir dar una vuelta entera. Pero para nada va a ser una vuelta rápida, vaya. ¡Buah! Cómo tiembla todo, tú. Dios. Es que me tiembla el tronco, los brazos, hasta la cabeza cuando intento sujetar el volante y el volante empieza a moverse, Tiemblo literalmente hasta la cabeza, tío. Madre. Como intentes jugar relajado, medio recostado en el sillón, es imposible con esta fuerza, Te tienes que poner en tensión. Madre mía. Nunca había disfrutado tanto de Mugello con un aparato de estos, con un 12 Nm Direct Drive, que es este Camus C12. ¡Buah! ¿Cuánta fuerza he tenido que hacer ahí? ¡Coño! ¡Páralo! ¡Dios! Joder, ahí que ha empezado el volante a entrar en bucle y no podía pararlo. ¡Madre! ¡Que no lo paro! ¡Párate! Joder. Al 80%. Dios, que lo parto. Final de Rita. Para. Buah. Dios. Madre mía, nunca había sudado tanto en un vídeo. Joder. Necesito un minuto de relajación, gente. Y voy a poner ahora el 100% y voy a recuperar fuerzas. El 80% ha sido una locura. Coño, el piano. Joder. Que casi me dobla la uni y me la parte, tú. Bueno, gente, vamos allá. 100% de fuerza. Actualizamos. 100% de energía. Recemos lo que sepamos e intentemos aguantar una vuelta entera. Eso va a ser un gran desafío, aguantar una vuelta entera con esto al 100%, Voy a intentar conducir muy suave, porque es que si no, no creo yo que pueda dar la vuelta entera, 100% de fuerza. Y ya esto empieza a entrar en bucle. ¡Dios! ¡No! ¡Frena! ¡Dios! ¡Dios santo! ¡Madre! No me lo creo. ¿Cómo puede hacer tanta fuerza este aparato, tío? Madre mía. Uf. Increíble, pero cierto. No puede ser verdad cómo hace tanta fuerza. Que no puedo ni girar, no puedo ni entrar en curva. ¡Ah! Dios, el piano. ¡No! ¡Páralo! Frena. Uf. Qué puta locura. ¡Ahí va! Dios, sal del piano. Uf. Madre. Joder. ¡Ah! No puedo. Dios. Madre mía. Dobla. Madre. ¡Qué locura! La rabiata, qué locura. Mamma mía. Dios. Por mis cojones que doy la vuelta entera, ¡Oh! Dios. No puede ser. Vamos. Dios, qué duro. Apenas puedo girar 15 o 20 grados, tú. Dios. Como suelte el volante, esto sale volando, Para. Entra. Madre mía. Mañana voy a tener agujetas en los bíceps, y en el antebrazo. Y mira que entreno, Qué puta locura. Espero que esto no entre en bucle ahora, No. ¡No!
han caído hasta los cascos. Hasta los cascos se me han caído, tú. No puede ser. Qué maldita barbaridad, chavales. Madre del amor hermoso. No he sudado tanto en 10 minutos en mi vida. Lo dicho, mañana voy a tener agujetas en los bíceps y en los antebrazos. Qué locura. Bueno, voy a poner la fuerza donde creo que puede ser una fuerza bastante ideal para rodar bastante tiempo. Que en torno al 50, 40 o 35%. Para tener unas sensaciones bastante fuertes, ¿no? Y duras. Creo que es lo ideal. Ahora, para carreras muy largas, creo que el 25-20% sería lo suyo. Pero entre el 30 y el 50% para carreras normales sería bastante ideal. Y carreras sprint cortas, 3 vueltas, 4 vueltas, 5, tal vez un 60%. Pero de 60% hacia adelante, yo no sé para qué tanta fuerza. Es que esto le sobra fuerza. Os lo juro, sobra fuerza. Ahora vamos a dar una vuelta después del 100% al 35%. A ver qué sensaciones tengo, ¿no? Que eso es un cambio bastante gordo. Del 100% al 35%. Vale, el volante se mueve, hace su fuerza. Pero ahora ya ves, ahora hago lo que quiero. Ahora meto el coche y el volante como me da la gana. Y giro como me da la gana. Ahora sí que está esto bastante blandito, ¿no? Viniendo del 100%. Ahora sí que la sensación es bastante equilibrada o ideal, ¿no? Que hace tu contravolante igualmente, tiene su fuerza, lo notas todo. No es que digas tú, coño, ahora... Pero es sobre todo en el tema del peso del coche y a la hora de girar el coche en mitad de curva. Es donde más se nota, ¿no? Que ahí hace una fuerza extraordinaria el volante. Al 100%, al 80% y al 60%. Ahora que estamos al 35%, hace la fuerza, pero evidentemente no te vas a cansar en una vuelta y media. Bueno, he de decir que este es un producto muy top. La calidad-precio es abrumadora. Que un volante Direct Drive de 12 Nm cueste tan poco, la verdad, es una auténtica pasada y locura. Tenéis enlace en la descripción para hacer la compra de este volante. Y código de descuento Jorge Sprinter. Utilizarlo para un poquito de descuento si queréis. Más no os puedo mostrar porque lo he enseñado todo. Tanto en el primer vídeo como en este segundo vídeo. Está todo dicho, todo mostrado. Y espero que el que se pille un Camus, de verdad, venga a este vídeo y me ponga en los comentarios: llevaba razón Jorge en todo lo que has dicho en el vídeo. No os podéis hacer ni una idea hasta que no lo probéis de la pasada de volante que es. La calidad-precio que tiene es abrumadora. Es la mejor del mercado. Y si yo tuviera que comprarme un volante a día de hoy, me iba directo a por este Camus. Ni gama de entrada ni historias. Prefiero ahorrarme un mes o dos, dinerito, y aguantar y ahorrar, y ir directo a por esto. De cabeza, Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ponedme en los comentarios qué os ha parecido este Camus. La verdad es que es una auténtica pasada. Es el mejor volante del mercado, calidad-precio. Y no es que lo diga yo, es que ahí están los datos. Ahí habéis visto el vídeo. La fuerza que tiene es bestial. Le sobra fuerza incluso. Es una auténtica pasada. Y la verdad es que la configuración que le podéis hacer para todos los juegos de Sim Racing es muy profunda. Podéis configurar el volante con la fuerza que queráis. Y ya sabéis, como siempre, si queréis pillaros este Camus, primer enlace en la descripción. Os dejaré link y descuento Jorge Sprinter, código de descuento, para que os pilléis este pedazo de volante al mejor precio. Que es el mejor volante del mercado, calidad-precio. Y es que no lo digo yo, es que ahí están los números. Y ya lo habéis visto, calidad le sobra. Y ya sabéis, como siempre, antes de iros, activa la campanilla como dice el bueno de Rossi. Déjame un like a fondo y ponme en los comentarios qué vídeo quieres ver de este volante. Si no nos vemos, nos imaginamos a Gas y a Camus.